Bueno, en el ejemplo anterior hicimos esto que está acá, que va armando como estos conjuntos, ¿no? De trazos que se abren, ¿no? Y se dispersan. Pero yo quisiera que cada uno de estos bollos de trazos, conjunto, como quieran llamarlo, sea con diferentes colores, diferentes paletas de colores, ¿no? Acá me armé, por ejemplo, un conjunto de objetos, de gráficos que voy a utilizar como paletas. Y con ese fin lo que hice fue agregarlo ya directamente en el data, en el sketch que estoy programando actualmente, ¿no? De hecho, bueno, acá tengo un TXT con los nombres de las paletas que ahora en un rato voy a utilizar. Entonces, ¿cómo hago para utilizar esto? Bueno, acá voy a trazar a armar un objeto, una nueva clase, le voy a llamar conjunto de paletas, que va a ser exactamente eso, es decir, varias paletas para poder elegir alguna al azar. ¿Qué va a tener este conjunto de paletas? Y como ustedes imaginan, va a tener un array list de la clase paleta, que se va a llamar paletas. Este va a guardar uno por uno las distintas paletas que le vaya levantando. Y obviamente tengo que inicializar el array list en el constructor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, básicamente yo ahora no voy a tener una paleta sola. Vamos a... Antes de comentar esto, vamos a agregar lo otro. Vamos a hacer así. Vamos a hacer un conjunto de paletas, ¿no? Dijimos que conjunto paletas igual new. Me falta la C mayúscula. Acuérdense que las clases empiezan con mayúscula y los objetos con minúscula, ¿no? Entonces, acá estoy inicializando este conjunto de paletas. ¿Pero qué me faltaría acá? Y bueno, obviamente lo que me está faltando es agregar las paletas. Entonces, ¿qué es lo que tendría que recibir este agregar? Bueno, el nombre de la paleta que tiene que agregar. ¿Y qué es lo que haría este procedimiento? Bueno, paleta p igual new. Básicamente lo que hace es inicializa una paleta con este nombre de paleta que recibe y a continuación lo que hace es agregarlos al array list. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Y bueno, acá tendría que utilizar justamente esta listita para agregar todas estas paletas a mi conjunto. Básicamente lo que debería hacer es conjunto punto agregar esto es un poquito tedioso. Esto se puede hacer ya levantando también un archivo de levantando el mismo archivo de texto y leyendo. No lo voy a hacer acá, pero esto en realidad si yo lo hiciera lo haría leyendo directamente el archivo de texto que tengo ahí con los nombres de las paletas para poder modificar el archivo y listo, ¿no? Y con eso. Pero acá como son todavía relativamente pocas, esto se puede justificar hacerlo. Lo más razonable sería realmente levantar todos los nombres del archivo directamente y listo, ¿no? Entonces acá, ¿qué hice? Acabo de levantar estas, no sé cuántas son, 10, son como 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paletas. ¿Bien? Acá dice que tonto, 12. Entonces, bueno, acá acabo de levantar esas 12 paletas. ¿Cómo hago ahora? Entonces esto ahora lo tengo que quitar. Esto que está acá también lo voy a quitar. Pero acá necesito una paleta que me está pidiendo el ecosistema. Bueno, básicamente lo que voy a hacer es acá un método que va a devolver una paleta al azar. Bueno, ¿y cómo hace esto para devolver una paleta al azar? Bueno, básicamente lo que va a hacer es vamos a declarar una variable cual que va a ser un random de entre
las cantidades de paletas que hay. La cantidad de paletas que hay en el arreglo, el array list me devuelve un método llamado size, que me dice cuántos hay. Tiene un random del size. El random, acuérdense que tira un valor flotante, así que con esto me devuelve un valor entero. Y entonces después lo único que tengo que hacer, básicamente, es pedirle a paletas, que me devuelva justamente el cualísimo, ¿no? El cualísimo elemento, ¿no? El elemento de orden cual. Entonces, ¿cómo utilizo esto? Bueno, básicamente acá, cuando un objeto me pide una paleta, le pido al conjunto que me devuelva una. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, a ver, acá hay algún problema. Ah, perdón, el tema que estoy teniendo es que no están ubicadas en el data, sino que está dentro de data, están dentro de una carpeta que se llama paletas. Entonces tengo que hacer paletas. Tengo que agregarle al nombre la ruta en donde están. Ven que esto era más fácil de hacerlo con un archivo. Lo que estoy haciendo es una pavada ya. La verdad que ya estoy empezando a hacer algo que está mal, me confieso. Pero bueno, por ahora vamos a dejarlo así. Entonces, ahí está. Ven que empezó con una paleta. Pero bueno, ¿qué es lo que está faltando acá? Y lo que está faltando en realidad es que el ecosistema en realidad debería poder acceder al conjunto de paletas para cada vez que reinicia empezar con una paleta nueva, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, en realidad vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que el ecosistema, en vez de recibir una paleta, tenga directamente un puntero al conjunto de paletas. ¿Cómo hago eso? Bueno, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. En vez de paleta en el constructor, vamos a hacer así. Voy a definir un objeto de conjunto de paletas que le voy a llamar puntero al conjunto de paletas. ¿Y por qué le voy a llamar así? Porque fíjense lo que voy a hacer. Acá en vez de paletas en el constructor voy a hacer que esto reciba un conjunto de paletas. ¿Por qué le llamo puntero al conjunto de paletas? ¿Por qué? Porque este objeto que estoy declarando como propiedad, es decir, como un elemento que pertenece al ecosistema, no lo estoy inicializando dentro del ecosistema. En realidad, lo que voy a estar haciendo es, perdón, acá vamos a hacer así ahora. Acá le voy a pasar el conjunto. Este elemento lo estoy inicializando acá, lo estoy inicializando fuera, y lo que hago es pasárselo como parámetro, y entonces el ecosistema lo recibe como parámetro y lo guarda como... Pero esto en realidad es un puntero a ese objeto, ¿bien? Al que yo tengo acceso dentro del ecosistema mismo. ¿Qué me permite esto? Bueno, primero que nada, por ejemplo, es que yo puedo, por ejemplo, acá, en este momento, acá donde en el constructor está necesitando una paleta para asignarle al color a los, ¿me llama? A los, ¿cómo se llama? A los caminantes. Bueno, yo le puedo pedir este conjunto, ¿no? Que, como era el método, devolver una, que me devuelva una. Bien, y entonces ahora esa asignación se hace adentro. Pero ¿para qué me sirve esto? Bueno, me sirve para lo siguiente. Ahora voy a hacer un método más dentro del ecosistema que se va a llamar reasignar paleta. ¿Qué es lo que hace? Bueno, este método lo que va a hacer es esta parte de la cuestión, perdón, no, vamos a hacer así. Acá lo que tengo bueno es que acuérdense que yo puedo usar el ciclo for de los caminantes. Entonces, reasignar la paleta básicamente lo que hace es recorre uno por uno
Y acá el método que va a ejecutar del caminante es el de asignar un color. Entonces asigna un color. ¿Y cómo hace para hacer esto? Bueno, acá lo que necesita, de la misma forma que lo hice acá en el constructor, es declarar una paleta para que me devuelva el conjunto, una paleta al azar. Y entonces en este asignar un color, lo puedo poner acá, paleta punto dar un color. Bien. Entonces, ¿qué hago con todo esto? Bueno, básicamente en mi diagrama de estado del ecosistema, acá cuando, vamos acá en el actualizar, cuando actualiza, perdón, acá cuando reubica y reinicia, también vamos a pedirle que reasigne paleta. O sea que cada vez que salte va a reubicarlo, a reiniciarlo y a su vez a recolorearlo. Las paletas en cuestión me parece que fueron en sus momentos más pensadas para un color de fondo negro, así que vamos a cambiar el color de fondo a color negro. Y esta sí, ahí me gustó un poquito más. Bien. Cuando aparece arriba abajo, porque en realidad por el espacio toroidal que se está dividiendo y queda en los dos lugares. Bueno, y entonces acá tengo este ejemplo funcionando con los distintos colores que van apareciendo en la paleta.